Latidos, espero que se encuentren muy bien. Como lo han notado, se ha integrado a este su espacio una nueva sección que se llama Infórmate con Historias. El programa pasado hablamos respecto al TDA y tuvimos a una invitada especial fue la licenciada Tania Flores. En esta ocasión se vuelve a presentar con nosotros, pero en este programa vamos a tratar respecto a unas dudas que surgieron con base a ese programa que fue en la educación. Y es por eso que vamos a traer y presentar al maestro José Luis Hernández, quien es especialista en compliance, y él nos va a hablar del compliance en las instituciones educativas privadas. Bienvenida y sobre todo, en este caso, que viene lo que es el regreso a clases. Así que atentos con estas dudas que podemos tener, pero sobre todo si ustedes llegan a tener alguna cuestión, recuerden ponerlo en los comentarios para que podamos hacer en un futuro algún programa en las cuales podamos contestarlas. Bienvenido, Tania, ¿cómo estás? Bienvenido Hola nuevamente a este tu Leti. espacio. Muchas gracias Leti. Nuevamente te doy las gracias por este espacio que me das en tu programa. También han invitado a José Luis Hernández. Esperemos que esta charla sea muy productiva y enfocada, como comentabas, a padres de familia, personas que tienen a cargo niños y que pueda ser de utilidad para todos. Gracias por este espacio. Maestro José Luis Hernández, bienvenido a este su espacio y comencemos con las buenas rondas de preguntas. Muchas gracias a ambas por invitarme, gracias por abrir este espacio de un tema tan relevante y es muy oportuno también ahorita en este regreso a clases saber de esto, que es el compliance en las instituciones educativas, entonces pues yo estoy a sus órdenes. Pues muchas gracias. Mi primera pregunta, ¿qué significa el compliance o qué es el compliance? Sí, es bueno iniciar por la definición porque es algo que está ajeno a los padres y a las madres de familia, a la gente que está alejada del derecho. Esto inició en el sector financiero en los años 30 en Estados Unidos por una necesidad de control de las mafias, fíjense, ¿no? O sea, algo que inició en el sector financiero para controlar las mafias ahora está en todos los sectores de la producción y los servicios. ¿Y en qué consiste esto? En pocas palabras, imaginen ustedes que construyen una empresa y que esa empresa pues tiene un área comercial, un área de negocios o un área que genera los productos y los servicios, ¿no? Pero también pues tiene un área de recursos humanos, un área de recursos financieros, el área jurídica y poco a poco se va articulando, ¿no? Porque todas las empresas en el mundo funcionan conforme vayan surgiendo las necesidades. Pero de pronto, ya cada una de estas áreas no puede supervisar a las otras en las normas. Cada una ya tiene funciones específicas y es aquí donde entra el compliance. Un especialista que se encarga del control normativo en una empresa. Eh, ¿Cuál sería la fórmula del compliance? Primero, normas. Estamos hablando de normas, normas externas que hay que cumplir por la empresa según el sector y normas internas para la regulación. Después viene otro ingrediente, que es esta persona que supervisa que toda la organización cumpla las normas. Y después viene un tercer ingrediente que son los riesgos. Todas las empresas tienen riesgos en su operación. Y luego los resultados de estas normas, la persona que supervisa las normas y el cumplimiento de esas normas medido en una matriz de riesgos es el compliance. El compliance es la medición de riesgos. ¿Para qué? Para generar un programa de prevención hacia la empresa. Eso es, en palabras breves, el compliance. Oh, muy bien. Bueno, con eso nos queda más claro. Entonces, ¿cuáles serían los riesgos del compliance? Bueno, ya que todas las empresas tienen riesgos, ¿no? Tienen, así como tienen áreas, tienen un área de comercialización, de recursos humanos, financiera, cada área tiene riesgos. Y en conjunto, la organización va a tener riesgos operativos, riesgos financieros, riesgos tecnológicos, riesgos legales. El área de compliance tiene que ver todo lo normativo, todos los riesgos que impactan en la norma jurídica o en las normas internas. Esos son los riesgos. Y indirectamente, pues puede ser cualquier riesgo, ¿verdad? Porque la empresa, como los seres humanos, desde que nacen hasta que mueren,
están permanentemente en los riesgos. José Luis, en este caso, cuando hablas de riesgos y estamos ahorita en una charla de instituciones educativas y yo te hago una pregunta como mamá, en el caso de un colegio, una institución educativa, un riesgo tiene que ver con regulaciones de protección civil, con temas de capacitaciones. ¿Estaríamos hablando de algo así? Claro, claro, en el caso del sector educativo, que pues podemos decir que una escuela es una pequeña ciudad, una pequeña comunidad, en donde hay muchos seres humanos que se comportan de manera buena y de manera mala, y también se generan en esta dinámica de interacción entre los seres humanos, pues riesgos, ¿no? Y hay riesgos que generan los maestros, riesgos que generan los directivos, los administrativos, y riesgos que generan los estudiantes como clientes. Los centros educativos tienen un cliente que son las familias, pero aparte tienen a sus empleados y ambos pueden generar riesgos. Ok. Ok, muy bien. ¿Y es obligatorio que las escuelas tengan un programa de compliance? Claro, Leti, actualmente todas las empresas deben de tener un programa de compliance, es indispensable, aunque en México vamos un poco retrasados. Y imaginen ustedes que lo que el servicio que se genera en una escuela, pues es la construcción de seres humanos. Si en una fábrica, si en una empresa que se dedica a hacer bienes y servicios existe el compliance, pues con mayor razón en una empresa que se dedica a la formación de seres humanos. Sí es necesario y es obligado, ¿no? Hay además normas específicas que le dicen a las escuelas que tienen que cuidar determinados riesgos, que tienen que generar protocolos de actuación para determinadas conductas y que si no los hacen, pues hay una falta, hay una omisión. Visto esto desde el lado de la empresa, pues es para prevenir. Yo genero un programa de compliance para la prevención de algún riesgo que me genere a su vez una sanción, una responsabilidad en la empresa. Ok, muy bien. Nos compartió, bueno, yo vi una publicación de uno de sus, pues sí, un escrito que usted publicó, que es el compliance en el sector educativo, en un tema, Sí, es un tema olvidado. Ahí venían unas gráficas que me gustaría, bueno, compartir una tabla que puso para que nos las pueda como explicar, la puedo compartir. claro, sí, sí. Yo en ese artículo hablo de la preocupación que tengo como especialista en compliance de que el sector educativo no tenga, sobre todo en la educación básica, controles de compliance. Imaginen ustedes esa tabla que están proyectando, imaginen ustedes que hay aproximadamente 47,000 empresas o escuelas privadas en México, ¿no? Representan casi el 15% del nivel de escuelas en conjunto, escuelas públicas y privadas, representan el 15% de las escuelas en México. Y eh, piensen también que este tipo de escuelas, a diferencia de las escuelas públicas, que hay una mayor supervisión natural de los docentes, en las escuelas privadas la supervisión que puede hacer la autoridad es mínima. No tiene la capacidad de la autoridad para ir a todas las escuelas, a estas 47,000 escuelas, no tiene el personal, no tiene la infraestructura. Entonces las supervisiones que hacen son aleatorias, ocasionales, producto de alguna denuncia, de alguna problemática que sale de control. ¿Quién entonces regula a las empresas escuelas, ¿no? Las empresas que se dedican a prestar servicios educativos, si no es la autoridad? Pues nadie, nadie. Entonces se vuelve la selva. En cada escuela, si no hay compliance, si los padres de familia están alejados de este tema, resuelven a su leal y saber entender, como decimos los abogados, es decir, a lo que tú crees en ese momento que tienes que hacer. No hay una posibilidad de acudir a un canal de denuncias, no conoces la estructura de la escuela, no te han mostrado la posibilidad de acercarte a platicar tus preocupaciones para que haya acciones preventivas. Y aquí quiero resaltar el tema. Son acciones preventivas, porque lo que hacemos los padres de familia
como, no como desconocemos del compliance y de la obligación que tienen las escuelas de tener un oficial de cumplimiento y de tener un programa de compliance, como lo desconocemos y nunca nos dice nada, pues lo único que tenemos a nuestras manos son acciones reactivas, ¿no? Ya pasó el incidente, no podemos hacer nada preventivo, sino tenemos que acudir ya de manera urgente a la autoridad para que intervenga. Y si no interviene, pues la familia y el niño queda atado de manos, ¿no? Y las propias escuelas lo saben, entonces deciden en algún momento dejar pasar esto y que se vaya la familia o que tome otra opción y ahí queda el tema. Ok, voy a dejar de presentarla. Sí, Muy muchas bien. gracias. No, gracias a usted. Y bueno, ¿el compliance es un programa preventivo dentro de una empresa o solo surge por una acción legal? El compliance siempre ha sido ha tenido la naturaleza de prevención, de prevenir acciones que pueden llegar al tema legal. Visto esto igual desde el enfoque de los padres de familia, nosotros ahorita cuando acudimos a la escuela por un conflicto con alguna diferencia por el comportamiento de nuestros hijos o alguna política educativa, no tenemos más opción que ir a presentar una denuncia a la SEP o quizás a la Profeco, ¿no? Eso no es preventivo. En cambio, el compliance, si las empresas tuvieran un área de compliance en el sector educativo, tendrías la posibilidad de acercarte a un canal de denuncias y ese canal de denuncias tendría que actuar como un espacio de mediación, de interlocución y de prevención para que no llegaras a la autoridad, ni a la Profeco, ni a la Secretaría de Educación Pública, sino que ahí se resolviera el problema. Ok, que se resolviera desde la institución, desde la escuela. Eso Claro. sería lo ideal. Dani, ¿tienes alguna duda, alguna cuestión que Y le quieras hacer a nuestro? yo tengo varias dudas, ¿no? La primera que nada, o sea, como madre de familia, lo que estoy entendiendo cuando hablamos de compliance es que estamos hablando que así como estamos acostumbrados a ir a una empresa de la luz, del agua, de transporte, también se nos olvida que las instituciones educativas privadas son empresas y desde el momento en que esa empresa te brinda un servicio, tiene la obligación pues de cumplirlo, ¿no? A través de un contrato. Pero independientemente de ese contrato de prestaciones de servicios, no sé, José Luis, tengo una duda. ¿Va de la mano de ese contrato de servicios que tú firmas con la escuela el compliance? Esa es mi primera duda como mamá que tengo. Sí, el contrato de prestación de servicios es uno de los elementos que debería de ser revisado por el área de cumplimiento, desde su elaboración hasta su firma. No pudiera haber ningún contrato o no debería haber ningún contrato sin que pasara al área de cumplimiento. Entonces, el compliance toma en cuenta el contrato, toma en cuenta los servicios, toma en cuenta la persona, toma en cuenta la organización, el modelo de negocio, este, se analizan las normas internas, se analizan las normas externas, se hace una matriz de riesgos y con esa matriz de riesgos uno va midiendo la posibilidad de que el contrato la prestación de un servicio, por ejemplo, la cafetería, el transporte, los proveedores, la limpieza, protección civil, todo esto se va sumando a una matriz de riesgos donde te van a decir, esa matriz te va a decir en dónde puedes tener un riesgo alto de afectación a alguna norma. Si el contrato no está bien organizado, si tú como empresa, por ejemplo, si tienes el contrato en Profeco y han habido varias quejas en Profeco por ese contrato, pues ahí está un foco rojo. Y la labor del oficial de cumplimiento es decirle al área jurídica que intervenga y que se corrija ese contrato. Y así, en protección civil, en el transporte, en los servicios anexos, que puede implicar, por ejemplo, cafetería, gimnasio, alberca, todo lo que tienen las escuelas actualmente. En ese caso, ¿en qué momento como padre de familia, madre de familia, puedo pedir que me muestren ese programa? O sea, por lo que voy entendiendo como madre de familia es esto, ¿no? Llego a una institución pública, privada, educativa,
me dicen, sabes que esto es de colegiaturas, este es el programa, este es el reglamento y, y aparte de eso, ¿en qué momento pido yo ese programa de compliance? Quiero entender que es una planeación interna de una revisión y adecuaciones a toda la estructura que tiene interior, en este caso el colegio, ¿no? ¿En qué momento yo lo pido? Es una excelente pregunta porque los papás lo que deberíamos de hacer al inicio de cada ciclo escolar no solamente es revisar el contrato y ver cuánto nos van a cobrar de colegiaturas, sino pedir el programa de cumplimiento y si hay un oficial de cumplimiento. Nosotros somos los que debemos de generar esa cultura en la organización de las escuelas hacia afuera, hacia los padres de familia, va a ser difícil que lo obtengamos, pero cuando los padres de familia de manera masiva empiecen con esta tendencia de exigir y de saber, por ejemplo, quién es el oficial de cumplimiento, si tienen un programa de compliance o no, en qué consiste el programa de compliance, qué acciones están haciendo, evidencias de su implementación, que también es importante, no solo es el documento, sino evidencias que te permitan como padre estar tranquilo. Entonces yo creo que cada ciclo escolar, nosotros como padres de familia deberíamos de pedirle a la escuela su programa de compliance. Eso debe ser público por una cuestión de gobierno corporativo y porque somos parte de la organización. Somos sus clientes en la organización y tenemos la obligación de pedirlo y ellos, a su vez, de darlo, ¿no? Entonces, creo que cada ciclo escolar debemos estar atentos del programa de compliance. Tengo otra duda, dice, qué es lo mínimo que debe de contener este programa? Te voy a decir por qué es mi experiencia como madre, ¿no? En el programa pasado, yo planteé con Leti que yo tengo un niño con TDA, déficit de atención. Entonces, cuando llego a esta empresa, esta institución educativa privada, yo comentaba en el programa anterior que uno normalmente dice, la escuela está capacitada, y la pregunta sería al revés, ¿me puedes mostrar las capacitaciones que tiene la escuela en temas con niños de condiciones de dislexia, TDA, autismo, entre otros? Entonces, mi pregunta como especialista es, ¿qué es lo mínimo que debe de contener este programa de compliance? Bueno, partamos de que las escuelas van a empezar de cero, ¿no? Y que en ese sentido hay que entenderlas, que no va a ser fácil empezar de cero y tampoco va a ser fácil de la noche a la mañana construir un programa de compliance, porque no hay especialistas suficientes en este tema, ni siquiera en el sector financiero, que es un sector que lleva muchos años con esto. Entonces, lo mínimo indispensable que yo le debería de pedir es primero un manual de organización, su manual de organización, cómo está la escuela organizada al interior. Si la organización está perfectamente jerarquizada y la organización está perfectamente delimitada en responsabilidades. Eso es lo primero, porque muchas escuelas no lo tienen. No hay un manual de organización. Después tenemos la parte del código de ética o del código de conducta, que eso es básico. Hay ética, el papel de los docentes, de los administrativos, de los directivos, ¿está basado en un código de ética, de un código de conducta? Sí o no. Tendría que estar un código de conducta, pero no solamente mostrarte la hoja, sino que estos docentes ya tuvieron capacitación o están en capacitación permanente, que saben aplicar el código de conducta en su comportamiento, porque la educación actualmente no puede ser a rajatabla como se hacía el siglo pasado, ¿no? De la imposición de la ley del maestro, el magister dicti, ¿no? El maestro por encima de todo, no puede estar ahí. Debe de estar la ley y la ética. Yo creo que esos dos elementos más el responsable de cumplimiento, o sea, dime quién es el compliance officer, quién lleva el tema en la organización, porque si no tienen a nadie, pues también es una tomada de pelo, ¿verdad? Te pueden enseñar el manual, te pueden enseñar los cursos y luego quién supervisa, ¿no? En Entonces este, es el manual, la ética y el oficial de cumplimiento. ok, entonces pudiéramos hablar en esto que dices que es lo mínimo que debe de contener este programa, pudiéramos ver cuando hablas del oficial de cumplimiento, podríamos entender un poco para las que somos mamás que sería como la figura del supervisor de zona.
en este caso, pero estaría al interior de la escuela, quien estaría revisando que se estuvieran llevando a cabo toda la normatividad, todos los reglamentos, todas las adecuaciones, y tendría que ser este oficial quien supervisara todo esto. Algo así podría entender yo como madre. Pues fíjate que vamos más allá. No se queda en un supervisor de zona. No, la figura del oficial de cumplimiento supera toda la estructura actual de las organizaciones. Tenemos un área, vámonos a la escuela, tenemos un área directiva. Este oficial que ya tienen reglas específicas, ¿no? Este oficial de cumplimiento no puede estar aquí, en esta área. Tenemos un área administrativa que ya tienen reglas también internas y externas que cumplir. Tenemos un área de profesorado que igual tienen reglas internas y externas, laborales, educativas, cada uno de estos tres eslabones que son lo básico, ¿no? Y independientemente de los servicios de limpieza, protección civil, todo eso, cada uno ya tiene normas. Estas normas ya están funcionando, pero nadie de ellos tiene la posibilidad de ver el funcionamiento de toda la estructura como organización, porque cada uno va a decir, a mí me toca las normas educativas, a mí me tocan las normas directivas, a mí les tocan las normas administrativas, a mí la parte jurídica, o a lo mejor hay un despacho contable y jurídico, pero cuando tú le dices al área directiva, oye, tienes que ver temas educativos, dice, no, eso no me corresponde. Y al área educativa, temas de administración, no, yo ya no quiero hacer nada, eso no me corresponde. O sea, ya las organizaciones están funcionando de una manera natural. Así, cada quien tiene una parte, un eslabón de la cadena de los servicios o de los productos. El compliance office o el oficial de cumplimiento lo que va a hacer es ver el panorama completo de la organización para detectar los riesgos, dónde se generan, quiénes tienen que corregir y cómo lograr buenos resultados. Entonces, va más allá de una supervisión de zona. La supervisora de zona pasa lo mismo. La supervisora de zona irá, por instrucciones de su jefe, a detectar determinadas cosas en la escuela. Pero, ¿qué pasa cuando la supervisora de zona detecta algo adicional? Dice, yo no puedo seguir porque a mí nada más me pidieron que supervisara tal caso. Eso lo tiene que ver otra persona. El oficial de cumplimiento no puede decir eso. El oficial de cumplimiento cuida a la organización en cualquier tema normativo. Y entonces puede ser un tema, por ejemplo, de discriminación estudiantil, de acoso, un tema de equidad de género, un tema de afectación a derechos humanos. El oficial de cumplimiento, con esta dinámica, puede intervenir en todo eso, cosa que no va a ser el jurídico, el director, el administrativo, porque va a llegar un momento en que ellos te van a decir, sabes que a mí ya no me corresponde, le corresponde al otro. Y en cambio el oficial de cumplimiento está viendo este panorama de la organización transversalmente, al interior, al exterior, y midiendo riesgos. Ellos tampoco van a saber medir riesgos, no están formados para medir riesgos. Y aquí el oficial de cumplimiento, sí, esa es la labor elemental y lo que hace la diferencia con otros actores de la organización. Él va a medir los riesgos de la organización, al interior, al exterior, y después las acciones que se realizan para mitigar los riesgos, los resultados de esas acciones, y en conjunto pues es el programa de cumplimiento. Ok. Ok, muy bien. Y entonces, ¿de dónde se consigue un responsable de cumplimiento o este oficial para esta empresa que presta servicios educativos? Eso es un reto enorme que van a tener las escuelas que traen las ganas de hacer esto. No hay oficiales de cumplimiento. El sector financiero es el que los está produciendo con mayor amplitud, y también pues hay otras organizaciones como el sector salud, el sector de tecnología, muchos sectores comerciales. Entonces hay que generar oficiales de cumplimiento en este sector, ¿no? Especializados en el sector educativo, que es un tema muy, muy complejo también. Ok, muy bien, muchas gracias. Tanis, ¿tienes alguna otra duda? Y tengo una duda. Entonces, por lo que entendemos cuando hablamos de un programa de compliance, quiere decir que esto, si se hace al interior de la institución educativa privada, es preventivo.
porque te doy un ejemplo, ¿no? En este caso de una experiencia que viví yo en una escuela privada fue que yo primero que nada denuncio con la directora de la escuela que hay maltrato psicológico por parte de mi hijo, después lo llevo al director y me doy cuenta que no hay capacitaciones, no hay seguimiento, nadie se hace responsable. ¿Y qué pasa? Llego nada más a unas multas de Profeco, llegó un procedimiento administrativo de sanción por parte de la SEP y finalmente entiendo que este compliance se reguló en el 2014 ya en un ámbito penal y ya me da la libertad de ir al tema de fiscalías de niños y niños. Si realmente una escuela tuviera este programa, una escuela privada tuviera este programa, se exentarían de vivir todo este tema de denuncias, todo este tema de falta de capacitación, de falta de cuidado a los menores. Y totalmente, ¿no? Si hubiera compliance, no hubiera sido posible ni siquiera imaginar que un padre de familia se acercara a alguna autoridad de esta, ¿no? Totalmente. ¿Ok? ¿Sí? También tengo otra duda, ¿no? En relación, yo hice una búsqueda como mamá y me doy cuenta que no existe en el tema de las redes sociales, en el tema de plataformas, el compliance en educación básica, como que todavía los padres de familia no sabemos que tenemos esta figura, ¿no? Que nos puede proteger. Lo veo que lo tiene la NAHUA, la Panamericana, el ITAM, pero si ya te bajas a las escuelas básicas, a primarias, no existe. Entonces sí es importante cuando lleguemos a las instituciones como padres de familia pedir estos programas, es lo que entiendo. Así es importantísimo, ¿no? Las grandes universidades, ITAM, TEC, Anáhuac, todas las que se mencionan, lo tienen. ¿Qué pasa con las escuelas de educación básica? Hay una carencia de esto y está en los padres de familia pedirlo. Cuando empecemos a pedir esto, se va a generar la necesidad y a ellos no les va a quedar más que atender esa necesidad. Entonces es muy Ok. importante que como padres lo hagamos. Ok, muy bien, muchas gracias, maestro José Luis. Pero, ¿cómo puede mi audiencia, en este caso que nos está escuchando, esta audiencia que se está informando gracias a este gran, gran programa que nos obsequia, cómo puede realizar la denuncia a las escuelas que no cuentan con un programa de compliance con alguna autoridad? Sí, pues lo importante es acercarse, como muchas son asociaciones no lucrativas, tienen una naturaleza específica, ellos tienen la obligación de tener un programa de cumplimiento. Son actividades vulnerables, son sujetos de ello. Y el compliance no solamente es para lo fiscal, sino para temas educativos también, para el funcionamiento de la organización. Entonces pueden acudir a la Profeco, a la Secretaría de Hacienda, a la Secretaría de Educación Pública es evidente y decirles que hay un incumplimiento normativo y piden su intervención. Lo más interesante aquí va a ser la intervención de la Secretaría de Hacienda, que la Secretaría de Hacienda detecte este tipo de cosas y vea qué acciones de integridad corporativa están haciendo en la empresa, en la escuela. Ok, eso se va a ver interesante, si es que se suma. Pues ya casi llegamos al final de este programa. La verdad es que es un tema bastante extenso, que el tiempo sí nos come, pero la verdad estoy muy agradecida por ambos, por su presencia, pero sobre todo por la participación que nos ofrecen los dos y la información que nos da el maestro José Luis. Si tienen alguna duda, los que nos están viendo, por favor, dejen sus comentarios y si quieren contactarse directamente con cualquiera de los dos, gustan regalarnos sus datos. No sé si empezamos con el maestro José Luis para que lo encontremos en las redes sociales y podamos tener también contacto directamente. Sí, como no, yo los voy a dejar aquí en la pantalla mis datos, los voy a poner aquí en el chat. Claro que sí. Ahí está. Ahí está. Ya lo estamos viendo. Muchas gracias. Tani, si tienes igual lo de tu Twitter. Y nuevamente les paso el Twitter, es Discrimina21,
ahí pueden ustedes participar, darnos nuestros consejos. También si hay algún tema de interés que tenga que ver con instituciones educativas, tanto públicas como privadas, son bienvenidos y ahí seguiremos informando. Y te adelanto, Leti, que próximamente vamos a tener programa de adecuaciones curriculares para niños con condiciones diferentes, para el público que nos está escuchando. Perfecto, pues ya les dieron el spoiler del próximo programa. Está muy bien. Pues yo les agradezco nuevamente su presencia y sobre todo a ustedes que nos ven. De verdad, gracias por estar aquí y compartan esta información. Les va a servir muchísimo. No es algo que se conozca y la verdad vale la pena informarse. Así que les agradezco estar en su espacio. Si tienen algo más que decir, Nada más que agradecerte el tiempo y el apoyo que estás brindando para estos temas y que sean de utilidad para todos los padres de familia que inician este ciclo escolar. gracias, Gracias, Tani. Leti. Gracias, José Luis, por todo Y tu yo que apoyo. pide. Yo a Muchas ustedes gracias. gracias y pidan su programa de compliance en la escuela. Ahí está como nota especial. Gracias, chicos. Hasta Saludos, luego. hasta luego, Bye, bye. gracias. Hasta luego.